Hola mis queridos estudiantes de séptimo, espero que se encuentren bien. Este video es para explicar la guía número 11 que tenía como objetivo calcular el perímetro de un círculo. Y para eso vamos a ver algunos conceptos básicos primero del círculo y de la circunferencia. Cuando hablamos de circunferencia nos estamos refiriendo al contorno del círculo. Y cuando hablamos del círculo estamos refiriéndonos a lo que está dentro del contorno. Entonces la circunferencia corresponde al contorno, a la especie como de hula hula, de aro, y el círculo es lo que está dentro de ese contorno. Otro concepto importante es centro. Y el centro, como dice su nombre, es el centro que está en el círculo. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos identificar el centro? Cualquier línea que nosotros tiremos del centro hacia cualquier lado del círculo va a medir exactamente lo mismo. La distancia va a ser la misma. Y el otro concepto que también es muy, pero muy importante, corresponde a diámetro. El diámetro es aquel trazo que parte, disculpen, desde un lado del círculo, pasa por el centro y llega hasta el otro lado. Entonces digamos que es la línea que sí o sí tiene que pasar por el centro del círculo. A eso lo vamos a llamar diámetro. Y el radio, el radio va a ser la mitad de esta línea. Entonces va a ser la línea que parte de un lado y llegue solamente hasta el centro. ¿Cuál es la relación que nosotros podríamos establecer entre el diámetro y el radio? Que el diámetro es el doble del radio o el radio es la mitad del diámetro. Entonces, haciendo un recuento, el diámetro corresponde a la línea o al trazo que parte desde un lado o al segmento, pasa por el centro y llega al otro lado. El radio, en cambio, es el que parte de un lado y llega solamente hasta el centro. ¿Sí? Tener esto bien en claro, vamos a pasar a la fórmula para poder calcular perímetro de un círculo. Para eso vamos a ver otro concepto que corresponde a el número o la letra pi. Pi es una letra griega y tiene un valor de 3,14 y se representa con este simbolito. Entonces este símbolo corresponde a la letra griega pi, disculpen, y mide 3,1415. De hecho, pi es un número infinito, tiene más números, pero nosotros vamos a trabajar solamente hasta el número 3,14, porque pi, como les comentaba, es un número infinito. Y ahora sí, vamos a ver la fórmula para calcular el perímetro. La fórmula siempre va a ser la misma, que va a ser 2pi por r, donde r corresponde a radio. Entonces, la fórmula para calcular el perímetro va a ser 2pi partido, o sea, multiplicado por radio. Veamos un ejemplo más concreto. Tenemos esta circunferencia, ¿verdad? O este círculo, y el radio del círculo mide 4 centímetros. Recordar entonces que el radio es la mitad del diámetro y el radio es la que parte de un lado y solamente llega hasta el centro. Entonces en este caso el radio mide 4 centímetros. Apliquemos la fórmula que yo recién le estaba enseñando. La fórmula dijimos que siempre iba a ser la misma, que va a ser 2pi por r. Entonces la primera parte es fórmula y la segunda parte va a ser reemplazar. Entonces vamos a poner 2 pi. Pi siempre va a tener el mismo valor que dijimos al principio, que era 3,14. Y radio, en este caso el radio medía 4 centímetros. Entonces nos va a quedar 2 por 3,14 por 4. 3,14 es el pi y 4 es el radio, que era el que estaba acá. Si nosotros multiplicamos 2, o sea, 2 por 3,14 nos va a dar 6,28 y eso lo vamos a multiplicar por 4, que era el radio. Si yo multiplico 6,28 por 4, nos va a dar un total de 25,12 centímetros. Y ese sería el resultado entonces de haber calculado el perímetro de este círculo. Continuemos entonces. Tenemos el siguiente ejemplo en donde el radio mide 5 centímetros. ¿Sí? Vamos a aplicar la misma fórmula, que es 2 por pi por radio. Reemplacemos entonces 2 por 3,14, ya que 3,14 es lo que mide radio, por 5, o sea, pi por 5, que es lo que mide radio. Si yo multiplico 2 por 3,14, me va a dar 6,28,
Y eso finalmente lo voy a multiplicar por 5, que era mi radio. Y 6,28 por 5 es igual a 31,4. Recordar que en algunos textos o en algún momento a usted no le van a dar el radio, a usted le van a dar el diámetro. Entonces, si a usted le dan el diámetro y no le dan el radio, usted va a hacer lo siguiente. Como sabemos que la relación entre el radio y el diámetro es que el diámetro es el doble del radio o el radio la mitad del diámetro, si a usted le dan el diámetro, lo que va a hacer es dividirlo en 2. ¿Por qué? Recordar que el radio es la mitad del diámetro. Eso, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien, les mando un abrazo enorme y nos vemos en las clases. Hasta pronto.